Nos encontramos en el día de ayer, no, antes de ayer, con la publicación en el Boletín Oficial de un decreto en donde recortaba los sueldos de más de un centenar de empleados municipales que con el único argumento de que habían ingresado a la gestión municipal a partir del 1 de enero de 2016. Claramente los empleados que ingresaron durante la gestión de Cambiemos. Sí. Y nos parece desde ya una medida discrecional, una medida arbitraria. Hablan de persecución política. Desde ya, porque en la medida que el único argumento que hay es una línea de tiempo que separa a los que entraron con una administración o con otra, esto tiene que ver claramente con una intencionalidad política y con una persecución a aquellos empleados que no ingresaron con administraciones anteriores. Va de suyo que el intendente actual fue funcionario de la gestión anterior a la nuestra de Cambiemos, anterior a 2015. Sí, y no es suficiente argumento lo que explica el oficialismo, la gestión, respecto que era aproximadamente un 10% de la planta de los trabajadores que cobraba esas 10 horas de más, por ponerlo en cantidad de horas. A ver, son cosas distintas. Lo cierto es que el decreto, el único argumento que pone para determinar cuáles empleados dejan de cobrar el horario extendido es la fecha de ingreso a la municipalidad. Y eso es claramente arbitrario, es claramente irracional y es claramente discrecional. Y es claramente persecutorio en la medida que esa fecha coincide con el cambio de administración. Entonces, si tenemos, vamos a graficarlo con un ejemplo, tenemos dos trabajadores que trabajan en la misma área, que cumplen la misma función, que hacen el mismo trabajo, uno ingresante en mayo de 2015 y otro ingresante en mayo de 2016, el decreto hace que el que ingresó en 2016 deje de tener horario extendido y el otro no. Entonces, claramente hay un trato desigual ante situaciones exactamente iguales, con lo cual claramente vamos a ir hasta las últimas consecuencias con esta situación. ¿Lo hablaron con algunos de los trabajadores afectados? ¿Que le explicaron? Todos los empleados municipales con los cuales hablamos y se encontrarían en esta situación nos manifestaron su preocupación. A todos les sugerimos, en la medida que estén sindicalizados, que concurran a sus sindicatos. Nosotros instamos a los sindicatos municipales y al sindicato de trabajadores del Estado a que intervengan formalmente y defiendan los derechos de los trabajadores y de sus afiliados, porque creemos que ellos no pueden permanecer callados ante esta situación. Lo cierto es que los empleados, el decreto exige la notificación a los empleados y no tenemos conocimiento de que los empleados todavía se han sido formalmente notificados. Y por otro lado se da también la irregularidad de que el decreto está publicado en el Boletín Oficial sin los anexos en donde está el listado de las personas afectadas. Los trabajadores que se encuentran en la situación descripta en el convenio, es decir, ingresantes después del 1 de enero, son trabajadores que nos manifestaron su preocupación, pero que obviamente no tienen la notificación fehaciente ni tampoco se les ha comunicado que dejan antes de las 40 horas. Nosotros esperamos del Ejecutivo un gesto de racionalidad y una vuelta atrás con esto. Me parece que sería un gesto muy importante que el intendente municipal asumiera este error y volviera sobre sus pasos y corrigiera esta falta. Me parece que sería muy saludable y que después, si hay que revisar qué empleados cumplen esa jornada extendida y cuáles no, en qué sectores de la municipalidad se requiere la jornada extendida y en cuáles no, hablarlo dentro de un marco de diálogo, de consenso y de no afectar derechos adquiridos de trabajadores, mucho menos de forma arbitraria y por la fecha de ingreso a la municipalidad. Decías de llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué implicaría esto? ¿Algún tipo Que en de la medida extraordinaria? nosotros pensamos desde medidas desde el legislativo y el pedido de convocatoria de una sesión extraordinaria, situación que estamos estudiando y que es probable de no tener una vuelta atrás con esto, hasta el acompañamiento a los trabajadores municipales afectados hasta la instancia judicial si es necesario.